Pues este webinar tiene un doble propósito. Por un lado, va a ser una presentación muy rápida de lo que es la solución Wi-Fi de Altai. Vamos a hablar en términos generales de lo que es Altai, sus factores diferenciadores. También vamos a hablar, en este caso, este webinar se está haciendo en conjunto con nuestro distribuidor mayorista en Colombia, que se llama Avantec. Al final vamos a dejar los datos de contacto de ellos. Así que por eso digo que tiene un doble propósito. Por un lado hablar de Altae y hablar y hacer pues una presentación más formal de ellos para el mercado colombiano. Entonces, pues vamos a iniciar. Mi nombre es Felipe Sarta, yo hago parte del equipo de ingeniería de Altae para la región. Entonces, pues aquí ven mis datos de contacto. Cualquier consulta, lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Pues estoy, como digo, un poco más de la parte de ingeniería y preventa. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es Altai. Altai, como compañía, es un fabricante de soluciones de Wi-Fi que fue fundado, bueno, acá quedó, perdón, es 2006. Que cuenta con un equipo de investigación y desarrollo, es decir, constantemente Altai está innovando en tecnología, no solamente replicando tecnología, sino innovando con nuevos desarrollos. Tenemos una solución de acceso que es considerada Carrier Class tanto para outdoor como para indoor. Entonces, de esa parte del portafolio vamos a hablar más adelante. Altai tiene productos que son considerados como únicos en el mercado porque son capaces de llegar a muy largo alcance. ¿De acuerdo? Entonces, de eso también vamos a hablar un poco. Tenemos presencia en más de 100 países, por supuesto, en este caso que estamos hablando del mercado de Colombia, ya tenemos presencia con mayorista y realizamos la venta a través de canales. Entonces, Altai en sí no vende directamente a, a usuario final, sino que se realiza a través de nuestros canales. ¿Ok? Entonces, pues eso es importante mencionarlo porque ya saben, muchas veces los integradores trabajan en el desarrollo de un proyecto y entonces, pues nosotros respetamos como esa cadena de distribución porque también nosotros contamos con lo que es registro de proyectos, que no se menciona acá. Altai respeta mucho esa cadena, porque consideramos que es muy importante, para nosotros los integradores son muy importantes, por supuesto, el cliente final también, pero nosotros respetamos mucho esa cadena para que los integradores sientan la confianza de trabajar con nuestra tecnología, con nuestra solución, con todo nuestro acompañamiento. Y es algo que queremos resaltar mucho en esta presentación. No vamos a permitir que, no sé, llegar directamente a un usuario final y respetando todo el trabajo que ustedes hayan hecho, no. Eso lo vamos a hacer y es algo que también hace nuestro mayorista. Nuestros mayoristas en general lo hacen, respetar esa cadena, consideramos que es muy importante. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de la importancia del Wi-Fi. Para contextualizar, yo sé que al hablar de Wi-Fi casi todas las personas entienden porque es una tecnología que está muy cercana al usuario, que además la usamos todos los días. Entonces, hablar de Wi-Fi no es para nadie. Aquí lo que queremos es resaltar en estadísticas la importancia del Wi-Fi y la importancia de tener una solución robusta. Ustedes en el mercado afuera pueden encontrar soluciones desde muy bajo precio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante tener una solución robusta eh, para, digamos, para las implementaciones? Entonces, vamos a hablar un poco de esas estadísticas. El crecimiento en los dispositivos ha sido
casi que exponencial. Cada vez contamos con un mayor número de dispositivos. Estamos hablando que para finales del año anterior teníamos más de 3 billones de dispositivos, donde nuestro mercado latinoamericano aportaba casi 605 millones. Entonces estamos hablando que estos dispositivos, en este caso smartphones, casi todos, por no decir que todos, tienen por lo menos una interfaz Wi-Fi. Y ahí sí hay una gran diferencia contra otras tecnologías, porque no podemos decir que todos esos 3 billones de dispositivos sean 4G, sean 3G. Lo único que es cierto es que todos tienen Wi-Fi. Entonces, Wi-Fi es una tecnología que se ha mantenido por más de 15 años compatible hacia atrás. Entonces, es lo más común que un dispositivo, un smartphone, pero no solo un smartphone, hoy en día también estamos hablando de electrodomésticos, cuentan con una interfaz Wi-Fi. Entonces, el crecimiento de los dispositivos ha estado acompañado con el crecimiento de clientes en Wi-Fi. Entonces, estamos hablando que la demanda es muy, muy alta. ¿De acuerdo? Incluso el uso de estos smartphones y la tecnología Wi-Fi ha cambiado los comportamientos, mientras que anteriormente, por ejemplo aquí como se ve en la imagen, en un concierto simplemente íbamos. Hoy en día que lo más importante, ya saben, tomar selfies, estar conectados. O sea, estar conectados es quizá el principal, vamos a decir, la principal necesidad. Ya sabemos que en muchos proyectos hemos visto que el Wi-Fi es el requerimiento número uno. Entonces estamos hablando de una tecnología que se ha vuelto muy, muy importante. Podríamos decir que al día de hoy hay dos tecnologías inalámbricas que están liderando. Por un lado, en conexiones móviles vamos a hablar de lo que es 4G, ya estamos hablando de 5G, pero también de Wi-Fi. Incluso ya se habla de una convergencia de todas esas tecnologías hacia Wi-Fi, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que a pesar que tenemos muchas opciones allá afuera en el mercado para equipos de Wi-Fi, es muy importante que contemos con una solución robusta que nos dé confianza porque estamos hablando de algo que es muy importante para el día a día de los usuarios en diferentes entornos. Estamos hablando que el Wi-Fi ya lo encontramos en industria, lo encontramos en minería, en redes industriales, bueno, y otras aplicaciones que ya todos conocemos, hotelería, educación, etcétera. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de Wi-Fi que tengamos una solución que nos dé confianza. Aquí vamos a hablar un poco más de estadísticas. Estamos diciendo que, hablando de lo que son tablets, el 93% de esas tablets son solamente Wi-Fi, cuando podrían ser Wi-Fi más 3G, 4G. La mayoría de las personas eligen tablets solo con Wi-Fi, no solamente por tema de precios, porque sabemos que eso influye, sino también porque el Wi-Fi hoy en día ya nos permite tener velocidades de modulación inalámbrica que están por encima del gigabit por segundo. Entonces estamos hablando que la tecnología Wi-Fi ha crecido, así como ha crecido el número de dispositivos, también ha aumentado en su capacidad. Y tiene un espectro que es muy interesante. El espectro, vamos a hablar, por ejemplo, de 5 GHz. Es tan interesante que incluso operadores de 4G se han interesado en propagar su LTE en esa banda no licenciada. Entonces, estamos hablando de una tecnología Wi-Fi que tiene una gran capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? De acuerdo a consultas o vamos a decir encuestas que han hecho diferentes empresas como Deloitte, 2 de cada 3 personas prefieren Wi-Fi. Ya sabemos, cuando uno va a un hotel, o sea, es impensable que no tenga Wi-Fi, ¿de acuerdo? O sea, eh, no tener Wi-Fi de inmediato nos daría a nosotros para calificarlo con una estrella, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que el Wi-Fi influye mucho en nuestra experiencia
en un hotel, sobre todo cuando uno está fuera de su país. ¿Ok? Entonces, pues esto es para contextualizar de nuevo un poco de lo que es Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y también para resaltar que Wi-Fi ha sido muchas veces considerado como la única opción para conectividad de comunidades. Y aquí ya empezamos a hablar más de esa importancia de la tecnología Wi-Fi de alta y cómo va a jugar un papel importante para estos requerimientos. Estrategias de gobierno, por ejemplo, en Colombia anteriormente lo que se conocía como la estrategia Vive Digital, hoy en día Internet para la gente, en otros países como en México, México Conectado, bueno, se ha vuelto como esa punta de lanza para la masificación de la conectividad y lo que llaman en los gobiernos para la reducción de la brecha digital. Y eso se hace únicamente con Wi-Fi. Entonces seguimos resaltando que Wi-Fi se ha vuelto muy, pero muy importante en nuestros días, pero no solamente como usuario final en nuestras casas, sino también vemos acá para gobierno y vamos a ver más adelante para industria. Entonces ya lo encontramos en diferentes entornos. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos contextualiza en por qué es importante contar con una solución que nos dé confianza nuevamente. Y ahí es donde ya vamos a empezar a hablar de lo que es Altai. Entonces, Altai ha trabajado mucho en el desarrollo, incluso ha patentado varias de sus tecnologías. Aquí encontramos, por supuesto, lo que es conectividad de largo alcance. Entonces, Altai no solamente replica otras tecnologías o lo que está definido como estándar, sino que también desarrolla. Entonces, por eso vamos a encontrar que Altai tiene un enfoque un poco particular, lo encontramos con mucha fuerza en ciertos mercados, porque justamente ha trabajado mucho en el desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar que es muy importante el trabajo que viene haciendo Altai, en este caso de llevar esa conectividad a una mayor distancia. Entonces, cuando hablamos nosotros de distancia, la pregunta típica que nos realizan es, bueno, ¿cómo hace Altai para llegar a una mayor distancia? Si sabemos que por un lado los dispositivos finales, los smartphones, tienen una potencia que no se puede aumentar, que está fija, por varias razones, porque la tenemos cerca de nuestro cuerpo, porque no podría, por regulaciones internacionales, tener una potencia alta ni una ganancia alta. Entonces, ¿qué es lo que hace un access point en este caso exterior típicamente? O sea, no digo un Altai, sino un equipo típico, vamos a decir, en el mercado. Entonces, para intentar llegar a varios cientos de metros, seguramente, pues bueno, hace su transmisión. ¿Y en dónde ocurre el problema? Acá donde vemos que la potencia del dispositivo final no es lo suficiente como para llegar hasta el access point. Entonces, el cliente escucha el access point, pero el access point no escucha al cliente. Así que, pues ahí entramos a uno de los principales desafíos de lo que es la conectividad Wi-Fi de largo alcance. Entonces, ¿cómo se puede llegar desde el dispositivo final hasta el cliente? Hasta la AP, perdón. Y ahí es donde entra ahí es donde entra Altai, vamos a decir, porque con su tecnología de mitigación adaptativa de interferencia a través de un arreglo de antenas, que es un arreglo de antenas, en este caso para el equipo que está en la presentación, un MIMO de 8x8, la serie A8 de Altai, es capaz de reconstruir la señal, crearle un mejor canal de subida al dispositivo, como si fuera un canal más limpio, y le permite aislar de una mejor forma lo que es la señal del ruido. Y con esa doble polarización que tiene en esas 8 antenas, reconstruye mejor la señal y es capaz de conectar al dispositivo a varios cientos de metros sin aumentar la potencia. Entonces es por eso que Altai
es capaz de proveer una mayor cobertura, que es muy necesario para ciertos entornos, para ciertos mercados, que vamos a hablar más adelante, como por ejemplo minería. Entonces, es muy importante, no es solamente colocar una antena, colocar un access point, subir la potencia al máximo y colocar cualquier antena de gran ganancia y ya está. Hay muchos factores que influyen en el diseño de una red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces, hablando un poco más de lo que es esta tecnología multirruta que les venía mencionando, el equipo lo que hace es que reconstruye la señal que le llega a través de, en este caso, la señal está rebotando en estos edificios, para el ejemplo, y el equipo reconstruye la señal. Eso le permite escuchar mejor al cliente, pero no solo escucharlo mejor, sino que además es capaz de darse cuenta en qué dirección está, hacia qué dirección está el dispositivo. Y eso es lo que se conoce como el Smart Antenna Delta, que lo encontramos en equipos como el A8, todas las series de A8 que ya vamos a hablar, lo encontramos en series AX500, que también ya vamos a hablar. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Todo esto que yo venía hablando. Pues en que Altair provee una mayor cobertura versus un Access Point Wi-Fi outdoor típico, aumentando aproximadamente 3 veces en distancia. Y pues si hablamos de área, como es cuadrático, vamos a decir hasta 10 veces el área. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que podamos tener, por un lado, por supuesto, menos equipos para cubrir la misma área. Yo sé que no todos los proyectos lo que más nos interesa es la cobertura, pero vamos a hablar inicialmente de esos en los que sí nos interesa. Entonces vamos a tener menos APs por área. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues que vamos a tener un mínimo tiempo de implementación, vamos a tener reducción en los costos totales del proyecto, vamos a disminuir el CAPEX y el OPEX. Entonces al final, nuestro proyecto va a tener un costo menor de implementación. ¿Eso qué significa? Que no debemos solamente comparar uno a uno el precio digamos en este caso, de una 8 contra los competidores directos, sino que algo que muchas veces se nos olvida a todos es que no solamente es instalar el AP, hay cableado, hay en algunos casos proyectos de gobierno, pues que los equipos están a la intemperie, tenemos, o sea, el sitio donde se va a colocar influye mucho en los costos. Entonces, al final, muchas veces, algunos clientes de entrada solo ven el precio de la P y se olvidan de todo esto. Y al final les resulta costando más porque resulta que de pronto no era un AP robusto, entonces le toca volver a sitio y mandar nuevamente un técnico, un ingeniero a sitio, pues al final le puede salir más costoso. Entonces nosotros resaltamos mucho esa importancia de analizar los costos totales del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de un despliegue outdoor, pues fue un despliegue real que hizo Altai en una minera en Bolivia, donde pues como ustedes lo pueden sospechar no se pueden colocar APs donde uno quiera porque constantemente está cambiando el layout, están pues por las explosiones que hacen para la explotación. Entonces, lo que proponían con otra solución Wi-Fi era colocar muchos equipos, ¿sí? Entonces, pues ya entra el cliente y le dijo, bueno, no, pero esto me va a costar más que, no solo le va a costar mucho, sino que además es inviable, porque por acá tenemos que van pasando los tracks que llevan eh, pues digamos, lo que vienen extrayendo de la mina. Además, pues no tienen postes, no tienen torres. Entonces, en este tipo de entornos, y hay muchos de estos entornos, pues que incluso muchos no, de pronto no lo habían pensado que se pudiera con Wi-Fi. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Altai? Y realizó, y de hecho esto pues ya está implementado, se provee la misma cobertura,
pero con muchos menos equipos. Y no solamente con menos equipos, sino instalando los APs en las mismas torres que ya el cliente tenía para la recepción de sus radioenlaces. Entonces, pues aquí vemos la importancia de tener una solución que sea robusta, que sea de largo alcance. En este caso, para el ejemplo, las otras soluciones estaban proponiendo alrededor de 25 access points, 25, 23, 25 access points, y nosotros hemos realizado la cobertura solamente con 5 sitios, ¿ya? Entonces, pues hay una reducción muy importante en infraestructura. Con solo la reducción en infraestructura ya se justifica, ¿de acuerdo? Entonces, pues es algo para tenerlo muy presente. Entonces aquí podemos hablar de minería, lo que son las petroleras, lo que son los puertos de contenedores, zonas francas donde, por ejemplo, llegan los vehículos al país y los tienen en patios enormes. Sí, hay mucho mercado al que podemos llegar con este tipo de soluciones. Y estamos 100% seguros que Altai es líder en esos mercados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, un poco la conclusión de lo que mencionaba anteriormente. Tener menos equipos nos va a reducir la operación, el backhaul, los sitios, es decir, el número de sitios, la ingeniería para el diseño, porque pues eso toca considerar el cableado estructurado, energía, ¿de acuerdo? Y pues por supuesto equipamiento. Entonces, esto se sacó de un proyecto que también hicimos, donde la reducción fue de alrededor de 68% versus otras soluciones. Entonces, por eso es importante considerar todos los costos del proyecto para que los clientes finales lo tengan claro, por qué conviene trabajar con una solución como la de Altai. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya empezamos a hablar de lo que es el portafolio. Nosotros, como se han dado cuenta, hasta el momento hemos hablado mucho de lo que es cobertura como un factor diferenciador de Altai. Entonces, aquí les presento una segmentación por cobertura. Entonces, hablando del portafolio, tenemos equipos que Altai los llama como equipos para pico cobertura o pico celda, que están hasta unos 300 metros de cobertura, que además son equipos, vamos a decir, low cost de Altai. Significa que en este segmento es donde encontraríamos mayor competencia en el mercado, porque bueno, sabemos que el precio influye mucho. Entonces, pues estos equipos en términos de precio son muy competitivos. Pero aquí algo importante para resaltar es que a pesar que son equipos low cost o entry level de Altai, cuentan con las mismas funcionalidades de firmware que tienen los equipos más robustos. Entonces, ¿qué significa? Que un equipo como el C1N, el equipo C1N es un equipo que tiene un precio que es muy competitivo, ¿de acuerdo? Pero que nos permite manejar múltiples SSIDs, o sea, por radio nos permite manejar 16 SSIDs, todas las SSIDs con VLANs, asignación dinámica de VLANs, autenticación por radios, identificación de dispositivo. Es decir, es un equipo pequeño pero que tiene todas las funcionalidades de un equipo Carrier Class. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante mencionarlo, porque además del precio muy competitivo en términos de funcionalidades, es un equipo pues, brillante, todas estas series C1, C2. Así que, bueno, serían nuestros equipos de Pico Celda. Un poco más arriba y para proyectos, otro tipo de proyectos, normalmente aquí ya vamos a hablar de proyectos, por ejemplo, de gobierno, lo que es proyectos de gobierno, outdoor, por ejemplo, donde queremos cubrir parques, plazas. El requerimiento aquí es un poco mayor en términos de capacidad. Entonces ya tenemos equipos
como los que ven acá, equipos que llamamos A2, A3, AX500. Entonces, equipos muy apropiados para ese tipo de entornos que menciono, proyectos de gobierno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues aquí ya los llamamos equipos para microcobertura o microcelda. Ya son equipos que nos dan hasta unos 600 metros de cobertura. Y lo mismo, tienen las mismas funcionalidades de firmware que un equipo de la parte superior de la pirámide que ya vamos a hablar. Y ahí es donde entramos a lo que es la familia de los A8. Es un equipo o una serie, familia que tenemos en la parte superior de la pirámide, porque sabemos que es donde no hay un competidor directo para esta serie de equipos. Y Altai es líder en el mercado en este tipo de soluciones de macro cobertura. Cuando ya nos estamos acercando al kilómetro y más de cobertura, pues Altai tiene un producto que es único en el mercado, bueno, una serie de productos que son únicos en el mercado que nos permiten llegar a ese orden de coberturas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una división por cobertura. Sabemos que pues, uno puede hacer combinaciones dentro de estos equipos que nos permitan, por ejemplo, que un equipo de picocelda como es el C1XN, que es un equipo pequeño con antena externa, si le colocamos una antena externa de 14 dBi, pues seguramente ya va a empezar a llamarse un equipo de macro cobertura. Pero nosotros hacemos esta división porque también, como mencioné, pues influye en lo que es la performance el performance del equipo. Entonces, en la parte inferior los equipos C1N son un poco más, si se quiere, entry level de Altai. ¿De acuerdo? Entonces, es esa segmentación por cobertura. Y aquí al lado izquierdo hablamos de lo que es la gestión y control. Entonces vamos a hablar en un par de slides más adelante las opciones que tenemos para gestión. Aquí en la parte de arriba, soluciones basadas en software, y aquí en la parte de abajo, soluciones basadas en hardware, en appliance. Entonces ya lo vamos a hablar. Bueno, acá les presento el portafolio de productos para exterior. Pues la idea no es hablar de cada uno de ellos porque ustedes pueden descargar el catálogo de Altai de nuestro website www.altaitechnologies.com. Esta información pues la pueden descargar, analizar. Acá yo se los presento nuevamente, dividido en este caso por familias. Entonces en la parte superior tenemos la familia de los A8, que como les venía hablando, muy apropiada para proyectos de minería, proyectos ferroviarios, puertos de contenedores, petroleras, campus abiertos, ese tipo de entornos donde nuestro principal requerimiento es cobertura. Y es un equipo que lo hace muy bien. Entonces vamos a hablar que hemos hecho aquí proyectos como el Parque Arqueológico Teotihuacán. Los que han tenido la oportunidad de conocerlo, pues es un espacio muy grande, donde evidentemente no se pueden poner equipos cada 100 metros. Entonces un equipo que cumple para ese tipo de requerimientos, o minería, etcétera. Bueno, también tenemos equipos de una alta performance como son los A3. En este caso hablamos del A3i porque es el outdoor de esa familia. Equipo que tiene una excelente relación costo-beneficio. Nos permite llegar a una gran cobertura también. En este caso es un equipo sectorial. Lo podemos utilizar en proyectos de gobierno para cobertura de calles, excelente. Hemos llegado a cubrir hasta 5 o 7 cuadras con un equipito como este, la 13i, para esa cobertura de calles. Entonces, bueno, esa es la 13i. Los equipos A2 lo hemos utilizado mucho en proyectos de gobierno para cobertura en plazas, en lugares donde nos conviene quizá un equipo bidireccional, pues lo hemos utilizado mucho justamente en proyectos de gobierno. Hablando en este caso del mercado colombiano, proyectos de gobierno, lo hemos implementado para el MINTIC,
por ejemplo. Ahora también tenemos dentro del portafolio outdoor la serie AX500, que a diferencia del A2, de la familia A2, sigue siendo MIMO 2x2, pero incorpora multi-user MIMO, que hace parte del estándar AC Wave 2. Yo sé que, bueno, hoy en día se habla mucho de lo que es Wi-Fi 6, pues como esa evolución del Wi-Fi 5, donde ya el multi-user MIMO está en uplink y en downlink. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que al día de hoy el número de dispositivos finales que soportan multi-user MIMO, pues aún no es muy alto. De hecho, es muy, muy bajo. Significa que todo el portafolio de productos de Altai se mantiene vigente y se seguirá manteniendo vigente porque, pues, por un lado, el estándar Wave 2 aplica solo para 5 GHz, mientras que este tipo de equipos como de la familia 8, su principal cobertura, pues, es en 2.4. El 2.4 sigue siendo N. Entonces, eso significa que está muy lejos de ser obsoleto un equipo que no sea Wave 2, que sabes es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, aquí hablamos de equipo AX500S sectorial, T omnidireccional y el X para antena externa. Entonces, MIMO 2x2 Wave 2 Outdoor IP68. Y nuevamente hablando de la línea low cost o entry level del TIE, donde pues en realidad uno pensaría que son equipos que cubren muy poco, pero la realidad es que son equipos sorprendentes que les pueden llegar a dar 300 metros. Un equipito, pues no vamos a hablar de costo, pero sí es muy, muy competitivo en precio, incluso contra otras soluciones donde su principal atractivo es el precio. Entonces, pues este es el portafolio de productos para exterior que tenemos actualmente. Algunos equipos se han incorporado recientemente, como es el CX200, un nuevo equipo que nos permite conexión de antena externa en 2.4 y en 5 GHz. Hablando de indoor, bueno, acá quizás pueden ver que repetimos lo que son los C1, y la razón por la que se hace es porque el C1, al ser un equipo pequeño, muchas veces se instala también en interiores. Entonces lo hemos puesto en hoteles también, en oficinas, el C2S. Así que a pesar que son outdoor, soportan outdoor, por su diseño estético y su tamaño, muchas veces se instalan en indoor. ¿De acuerdo? Bueno, también hay equipos como IX500, es relativamente nuevo este diseño del IX500. Anteriormente, este fue el upgrade del A2C, del equipo A2C que era un poco más redondo. Y bueno, mantenemos los equipos de la serie A3, como son A3C para Ceiling Mounting y WW para montaje en pared. Entonces, eso con respecto a productos para interior. Pero aquí es importante resaltar algo, también un producto pues, que es relativamente nuevo. El C1NI bueno, hace parte de la familia de los C1, pero es un CPE, vamos a decir que está pensado para aplicaciones industriales. Por ejemplo, líneas de ensamblaje de equipos donde hay que instalarlos, en este caso los CPE sobre racks. Entonces, un equipo que está muy pensado para esos entornos, soporta Profinet. Así que para redes industriales es muy, muy apropiado. Si tenemos, por ejemplo, si los proyectos que ustedes manejan están muy enfocados hacia redes industriales, es muy apropiado. Este equipo permite conexión de antena externa. Bueno, este sería el portafolio para interior. Ahora vamos a hablar un poco de las opciones de gestión. Vamos a mencionar, en este caso hay tres opciones de gestión. Primero,
la opción de gestión basada en la nube. Entonces, solución software basada en la nube de Altai. En este caso, nosotros lo que hacemos es en nuestros servidores, bueno, de hecho utiliza Amazon como hosting. Nosotros lo que hacemos es en nuestra plataforma mantenemos actualizada. El cliente solamente se debe preocupar por pues, mantener los créditos y pues ingresa a la plataforma con unas credenciales que Altai le facilita. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que sea una implementación muy rápida, porque no tenemos que invertir en servidores. Simplemente debemos garantizar que el access point, no estoy hablando de, no necesariamente los clientes, estoy hablando del AP, el AP como tal, tenga una salida a internet. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer por una VLAN de management si no queremos que todos los clientes tengan salida a internet. Porque esa es a veces una preocupación de algunos clientes de, bueno, yo no quiero que tengan acceso a internet. Bueno, no es necesario, solamente el AP. Ahora, también está la opción de solución basada en software, pero en servidor local, lo que llamamos Altai Care On-Premises, que es el que está aquí en el medio, donde la gestión y control, bueno, en este caso el tráfico de datos se desborda localmente como en el Altai Care en la nube, pero el tráfico de gestión ya no va hasta la nube, sino que va hasta el servidor local. Es una solución basada en software que se instala en servidor Linux en distribución CentOS, ¿de acuerdo? Entonces, pues es muy apropiada para los que quieren tener esa gestión local. Hay una diferencia entre ellos dos. Ambos son Altai Care, pero el de la izquierda, la versión en la nube, está basada en un sistema de créditos que se consumen diariamente. Ya lo vamos a mencionar en el siguiente slide. Mientras que el Altai Care On-Premises utiliza el licenciamiento vitalicio. Solo se invierte una vez al comienzo y ya no es necesario, o sea, no se consumen, ¿sí? Se vuelve vitalicio justamente. Ya lo vamos a hablar más en detalle. En ambos casos, el tráfico de usuarios se desborda localmente, entonces no hay un cuello de botella, así que podemos crecer en APs como queramos sin tener que estar cambiando el equipo central. Así que es muy escalable. Es una solución completamente escalable y que podemos tenerla distribuida. Entonces, proyectos como para el Altai Care en la nube, un ejemplo típico, estaciones de servicio combustible, gasolina, donde sabemos que en un país pueden haber miles para determinada empresa y que en cada una de ellas quieren tener un access point. No tiene mucho sentido tratar de centralizar eso en un data center, sino que simplemente lo mandamos hacia la nube. Y ahí podemos desplegar portal cautivo, pues ahí ya podemos utilizar todas las funcionalidades del Altai Care, que bueno, vamos a hablar a continuación. Entonces es muy apropiada para ese tipo de escenarios, ¿sí? Pues porque en ese tipo de escenarios definitivamente es conveniente que vaya a la nube. Pero igual hoy en día hay una tendencia muy importante hacia el uso de gestión en la nube. No solamente para ese ejemplo que les menciono, sino incluso ya tenemos casos de shoppings, universidades que optan por esa gestión en la nube porque pues no tienen que estarlo actualizando, no tienen que invertir en servidores y eso pues reduce mucho lo que es el soporte técnico. Con la gran ventaja que si por alguna razón perdemos, por ejemplo, la conectividad hacia Internet, no significa que va a dejar de funcionar. La solución sigue funcionando con la última configuración que tuvo cuando hubo conexión hacia Internet. Y lo mismo pasa para el Altai Care On-Premises. Ok, ahora hablamos un poco de lo que es una solución basada en hardware, el Altai Gate. Actualmente disponible en versión de 200 hasta 200 access points. Entonces, a diferencia del Altai Care en sus dos versiones, el Altai Gate, la gran diferencia que tiene versus el Altai Care es su capacidad de hacer routing. ¿Eso qué quiere decir?
El Altair es capaz de recibir el tráfico de usuarios, como lo vemos aquí en la línea roja, y enrutarlo hacia Internet. Mientras que con el Altair el tráfico se iba por el gateway local. Dicho de otra forma, el Altair Gate puede comunicarse con los APs a través de un túnel CAPWAP, traer el tráfico hacia el Altair Gate y sacarlo por su interfaz WAN. Entonces aplica para esos proyectos donde el cliente quiere tener una controladora, la famosa controladora appliance. Entonces, pues hay esas tres opciones de gestión. El Altair Gate además tiene la opción de trabajar en la misma topología de red que el Altair Care, en el sentido que es capaz de trabajar sin que el tráfico de gestión vaya necesariamente hacia el Altair Gate. Puede también desbordarse de forma local, así que en ese sentido, pues el Altair Gate tiene esa capacidad del Altair Care y también la capacidad de hacer enrutamiento. No significa que vaya a ser un reemplazo, significa que es una appliance, una solución basada en hardware, que es diferente a una solución basada en software, que tiene esas dos funcionalidades. ¿De acuerdo? Entonces, hablando del Altair Care, y aquí cabe aclarar que cuando entramos a la configuración del Altair Care y del Altair Gate, en términos de configuración, a excepción de la parte de networking para el routing, son iguales, donde tenemos un módulo de gestión de red, todo lo que es configurar el SSID, la contraseña, grupos de APs, reportes, estadísticas, todo eso lo podemos hacer en el módulo wireless que se llama en el Altair Care. Hay otro módulo que se llama Service, que nos permite cosas como desplegar un hotspot, autenticación por redes sociales, inserción de publicidad. Entonces ahí ya estamos hablando de un servicio, ¿sí? Eso viene incluido con lo que nosotros adquirimos del Altair Care, no es necesario pagar un costo extra. El módulo de servicio viene siempre incluido. Y la parte de analíticos, cuando hablamos de analíticos es que nosotros podemos, por ejemplo, descargar los sets de datos para cuando no queremos los reportes que genera el Altair Care, sino queremos reportes personalizados. Pues eso el Altair Care permite descargar esos sets de datos para lo que es para realizar analítico justamente. Bueno, acá vemos en la parte inferior que todos los equipos permiten la conexión hacia el Altair Care. Bueno, aquí hay una restricción. En algunas versiones de hardware antiguas, muy antiguas, pues no lo permiten, pero en el mercado, en nuestro mercado latinoamericano, la mayoría de las unidades que están actualmente soportan el Altair Care. Así que lo más probable es que el que tengan soporte Altair Care. Aquí en la derecha vemos que, bueno, lo que hablaba de inserción de publicidad, portal cautivo, posicionamiento de los AP dentro de un mapa, estadísticas, todo esto nos lo permite el Altair Care, ¿de acuerdo? Es una solución todo en uno con la que podemos hacer monetización. Entonces, por ejemplo, para el mercado WISP, a ver, el Altair Care tiene la capacidad de crear tokens, crear códigos para el acceso con diferentes políticas de vencimiento, de ancho de banda, de cuota de navegación. Entonces, eso lo permite el Altair Care. Entonces, por eso hablamos de una fácil monetización, inserción de publicidad. Ya dijimos que era una solución escalable por su topología de red. Entonces, el Altair Care se vuelve una solución todo en uno de la cual podemos sacar mucho provecho para, para los entornos donde requerimos justamente esa parte de servicios.
donde para el Altai Care, bueno, ya se mencionó un poco anteriormente, pero aquí se resume. Tenemos un módulo wireless, un módulo service, ya adicionalmente la parte de los sets de datos, donde podemos crear grupos de APs, notificaciones vía email, alertas, actualización de firmware, estadísticas. Y para el módulo de servicio, todo lo que se refiere a el hotspot, creación de cuentas prepago, cuentas por suscripción, ¿de acuerdo? Tenemos para la creación del hotspot múltiples templates, es decir, no es necesario ser expertos en configuración, simplemente en configuración HTML, simplemente vemos que hay varias opciones de varios templates, plantillas, elegimos la que nos interesa, le modificamos el logo, algún par de cosas y ya está lista para ser usada. Entonces, en realidad es muy fácil de usar. Y cuando hablamos del, bueno, para el Altai Gate, en realidad este es Altai Gate, adicionalmente tenemos entonces la capacidad de hacer un routing, tenemos la capacidad de asignar IPs, hay un servidor de DHCP ya centralizado, pues esas son como las grandes diferencias que tiene el Altai Care y el Altai Gate, la posibilidad de realizar routing en el Altai Gate, ¿de acuerdo? Así que pues es muy importante conocer esa diferencia. Aquí vemos un poco resumidas las diferencias para los que apenas están escuchando el Altai Gate. Pues evidentemente una de las grandes diferencias, como vinimos hablando, la parte de networking, que el equipo es capaz de enrutar tráfico de usuarios hacia, pues hacia, vamos a decir, hacia la red a la que están conectados. Entonces, la gran diferencia en realidad va a ser eso, la parte de networking y la parte del tunneling. Es decir, que podemos establecer túneles de tráfico de datos y de gestión, las dos cosas, no solo de gestión como lo hace el Altai Care. Esa es la gran diferencia, porque ya cuando se está configurando un Altai Gate, los que ya han configurado Altai Care, que saben cómo está la distribución de los menús y los submenús, el Altai Gate va a ser igual. O sea, lo único es que tiene una pestaña adicional que dice Networking, ¿sí? La parte de configuración de red para el enrutamiento. Esa es la gran diferencia. De resto, digamos que se mantiene igual la configuración. Pronto vamos a hacer un webinar dedicado al Altai Gate, así que lo estaremos anunciando. Bueno, entonces esto de la parte de gestión. Aquí vamos a hablar de licenciamiento, que vi que había esa consulta. Entonces, bueno, aquí yo les presento la gran diferencia entre el Altai Care versión en la nube a la izquierda y el Altai Care on-premises o local que está a la derecha. Vamos a hablar de licenciamiento. La versión que está en la nube utiliza un sistema de créditos que se consumen a diario. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día que tengamos el Access Point conectado al Altai Care que esté online, va a consumir créditos y la cantidad de créditos que consume depende de la P, porque pues no tendría sentido pagar lo mismo por una 8 que cuesta más que por un C1, o sea, para el C1 sentiríamos que es muy alto. Entonces Altai lo que hizo fue organizarlo de tal forma que el consumo fuera proporcional al equipo mismo. En realidad el costo del Altai es muy pero muy bajo. Y acá se los voy a presentar para lo que es inicialmente el sistema de créditos. El C1, que es el equipo más pequeño, consume un crédito al día. ¿De acuerdo? Entonces significa que para gestionarlo un año, pues ya es, obviamente 365 créditos. Entonces Altai lo que hizo fue disponer de paquetes de créditos para cada uno de los equipos. Entonces hay un paquete para C1, un paquete para C2
paquetes anuales que incluye la cantidad de créditos que el equipo requeriría para la gestión durante un año. Pero estoy hablando de un año de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una universidad donde pensemos que dejan un mes de vacaciones para los estudiantes y no nos interesa tener los APs registrados a la nube durante un mes. Entonces nosotros le quitamos la salida a internet hacia el alta y care de esos APs. Entonces es un mes que no estamos usando el alta y care, así que nos va a durar un mes más. Es decir, no es un año exactamente de que lo compramos hasta que pasó el año, sino un año de servicio. Eso es importante mencionarlo. Los créditos además son comunes, que es otra gran ventaja. Significa que, por ejemplo, si tenemos un paquete de C2S, compramos un paquete de C2S que tiene 700 créditos, 730 créditos, y por alguna razón no instalamos el C2, ¿sí? Sino que al contrario instalamos un C1. Entonces, ¿qué significa? Que nos va a durar 2 años, porque mientras que el C2 consumía 2 créditos por día, perdón, el C1 va a consumir uno. Entonces, pues como los créditos son comunes, tengo más créditos para ese C1. También yo podría utilizar, por ejemplo, si compré ese paquete de C2S y voy a colocar ese otro equipo como el A8, pues también me va a servir, solo que me va a durar evidentemente menos del año. Entonces es un sistema de créditos comunes. Lo único que necesitamos hacer es identificar cuáles equipos vamos a tener, calcular la cantidad de créditos y ya. Entonces ya ahí lo pedimos a través de nuestros canales para que se puedan cargar esos créditos. Eso para el Altair Cloud. Para el Altair On-Premises es similar en cuanto a que cada uno de los equipos tiene un peso diferente, pero acá es vitalicio. Entonces el C1 consume un NE. Altair le llama NE de Network Element Point. Entonces, en realidad son NE points. Así que el C1 consume un NE point. ¿De acuerdo? El C2S pues 2 y pasa lo mismo. Si ya no instalamos un C2S, sino que queremos un C1N, pues tenemos capacidad en este caso para más C1s. Las licencias, los CNE son comunes. Y como digo, son vitalicios, solo invierten al comienzo en lo que es el software y las licencias, y luego el sistema va a ser vitalicio, no queda asociada la licencia a una P, que es muy importante, no tenemos costos ocultos ahí, es decir, si ya no quieren el A8N, sino ahora quieren el A8N AC, pues no hay problema, en ese caso la misma licencia les va a funcionar. Esa es la gran diferencia, la parte del licenciamiento, ¿de acuerdo? Entre estas dos plataformas. Ahora, el Altair Gate no está acá en este slide, pero yo les voy comentando. El Altair Gate va a manejar un sistema de licenciamiento que es diferente, y la razón por la cual es diferente es porque ustedes, los que han trabajado con proyectos de Wi-Fi con controladoras, saben que la mayoría de las controladoras se habla de cantidad de APs. Entonces uno habla que una controladora soporta 100 APs, 50, 200, 1000, no sé. Entonces pues Altair está alineado también con eso, donde en este caso el Altair Gate 200 es un equipo para soportar hasta 200 APs. Ahí sí hablamos que es AP, es decir, aplicaría, no importa si es a 2, si es a 3, es una AP. Entonces, la razón por la cual se hace es para ir alineado con lo que se maneja típicamente en el mercado Wi-Fi. Esa es la gran diferencia, y que pues también ya son licencias vitalicias.
Esa es la gran diferencia para el Altair Gate. Bueno, ya para terminar, pues como dijimos, este es más que todo un webinar de introducción. Vamos a hablar muy por encima de aplicaciones, no las vamos a mencionar en detalle. Solamente mostrarles a grandes rasgos casos de éxito para redes de gobierno. Hemos tenido para el caso de Colombia, Video Digital, para operadores, por ejemplo, con el operador Claro en República Dominicana, lo que les comentaba del Parque Arqueológico de Teotihuacán, proyecto de Pepsi Hoy, que lo pueden encontrar en YouTube. Es una estrategia que tiene un marketing muy interesante. Hay operadores que son Wi-Fi 100%, como es el caso de Cal Wireless, si lo pueden buscar en Google, un caso de éxito muy interesante, porque el modelo de negocio que tienen ha sido muy exitoso, que eso vamos a hablar en otro webinar, la importancia de ese modelo de negocios para que la red sea autosustentable. Muchas veces de pronto el gobierno invierte al comienzo, pero luego no hay quien le ponga cuidado a la red Wi-Fi. Y bueno, eso es muy importante para nuestra red Wi-Fi, ese modelo de negocio. Eso, el proyecto de Decal Wireless, bueno, entre otros. Para mercados verticales, pues hablamos mucho ya de lo que es minería. En este caso vemos una imagen de esta minera de explotación a cielo abierto. Puertos de contenedores, que es quizás el entorno más complejo que hay para propagar Wi-Fi. Por lo que los contenedores, por el material de los contenedores, por la cantidad, por la altura, no cualquier solución Wi-Fi lo puede hacer. Bueno, caso de aeropuertos, hotelería, bodegas también. Hay casos de éxito muy interesantes. Porque como sabemos, las bodegas pues, típicamente pues, tienen un área importante. Altai pues, es muy apropiado para ese tipo de entornos. Logística automatizada, hablamos ya de un CPE para este tipo de redes industriales y equipos de gran cobertura. Auditorios, es decir, no solamente proyectos que requieren gran cobertura, sino también aquellos proyectos que requieren gran capacidad, porque normalmente los dividimos proyectos que requieren gran cobertura o gran capacidad normalmente. También para gran capacidad tenemos equipos muy apropiados para esos entornos, equipos que son capaces de soportar gran cantidad de equipos de usuarios sin que se estén reiniciando, bloqueando, que es algo que molesta mucho, soluciones que se le conectan a muchos equipos y se bloquean. Bueno, al final en conclusión, ¿por qué elegir Altai? Porque tiene un completo portafolio de solución Wi-Fi Carrier Class para diferentes coberturas, macrocelda hasta picocelda, con una solución DVS, es decir, para acceso en dual band, ¿ya? En 2.4 y en 5 GHz. Gestión de servicios que tenemos soluciones de software, soluciones basadas en hardware. Altai es líder en el mercado de la macro cobertura. Es capaz de proveer cobertura hasta 1.7 kilómetros probados. Entonces, para esos, de nuevo, para esos entornos donde requerimos gran cobertura, prácticamente es la solución que existe en el mercado hoy en día. También tenemos solución low cost, equipos muy competitivos en precio, es decir, realmente si lo comparamos, hacemos un comparativo en precios, está muy competitivo, incluso a veces más barato. Y con todas las funcionalidades que tiene un equipo Carrier Class. Es una tecnología muy robusta, es capaz de soportar hasta 100% de humedad, un gran rango de temperatura. Como digo, pues no son equipos muy estables en software, que no se los van a estar reiniciando, bloqueando, ¿ya? Es muy importante mencionarlo. Y que hay una constante evolución, como les digo, Altai no solamente
replica lo que hacen la competencia, sino que está liderando en la creación de una nueva tecnología que nos permite conectividad a largo alcance con todo lo que eso implica, porque no es solo aumentar potencias. Ok, vamos a ver si de pronto hay alguna pregunta adicional. Pues veo que hay algunas que de hecho se respondieron con lo que dijimos. Ok, sí, a ver un momento. Bueno, sí, algunas de las preguntas que hay, pues tienen que, o sea, pues no vamos a hablar de precios. Toca en ese caso contactar directamente a su integrador o los integradores, en este caso a su mayorista. ¿De acuerdo? Yo creo que, ok, por tiempo vamos a pasar. Les voy a dejar los datos de contacto en este caso de nuestro mayorista en Colombia. Aquí están los datos de nuestra gran amiga Nidia para que ustedes la puedan contactar. Como digo, pues Avantec es un distribuidor muy serio que tenemos en este caso para el mercado colombiano. Ellos respetan toda la cadena de distribución, desde el fabricante hasta el usuario final, como debe ser, fabricante, mayorista, integrador, cliente final. Y bueno, acá están los datos para que los puedan contactar. Luego haremos unos webinars más enfocados a temas específicos, como digo, el que viene de Altai Gate o de tecnología, alguna tecnología en específico, incluso algunos de configuración. Cualquier consulta que tengan, con mucho gusto, los vamos a apoyar. Como digo, vamos a registrar esas oportunidades que tengan, respetar los proyectos y pues eso al final nos va a servir a todos, ¿de acuerdo? Así que bueno, pienso que sí, hay preguntas que muchas que ya hablamos. Eh, Así que bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Sabemos que no es fácil a veces sacar una hora del día para dedicarle a escuchar una charla de estas, pero bueno, les agradecemos mucho. Pues ya tienen una idea de lo que es Altai, en donde es muy apropiada esa tecnología, lo que hacemos. Así que pues bueno, muchas gracias a todos y quedamos a espera de si tienen más preguntas.